primero primero agradecer a la comisión organizadora del evento por invitarme y felicitar tanto al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica como al CONIS por organizar este evento. Igual que don Carlos, yo me alegro profundamente de ver tantas personas de diferentes ramas y de diferentes profesiones dentro de este seminario. Para empezar, quiero pedirle a Kevin que me abra una página donde les voy a mostrar información respecto al CESI. Yo soy miembro del CESI, que es el SEC de la Caja, el SEC central, donde se ven investigaciones multicéntricas y de genética. La Caja también tiene una serie de SECs que están principalmente en los hospitales y algunas áreas de salud. Baje, por favor, que dentro de esta página, la Caja Costarricense de Seguro Social, como casi todos sabemos, tiene una especialización bastante grande. Dentro de esa especialización está la parte de educación e investigación a cargo del CENDEIS, y dentro del CENDEIS hay una unidad de bioética, y dentro de la unidad de bioética están establecidos los comités de éticos científicos. Dentro de la información que podemos observar, tenemos que copiamos las funciones del comité dentro del marco de la ley. Hay algunas cosas que cambiar ahora con la modificación del reglamento. Importante decir que esas funciones del SEC son amplias, ¿verdad? La conformación del CESI, de la Caja Costarricense del Seguro Social, tal vez bajar un poco, Kevin, ahora. La realizamos en función del reglamento antes de la modificación. Y aquí hay algunas cosas importantes que rescatar que lo vamos a ver luego. Estos son los miembros actuales del comité. Cualquier consulta también está todo el respaldo del área de bioética y sobre todo de la Máster Mauren, que aquí presente, que ella es una experta en bioética y le da amplio apoyo al comité. Están todos los requisitos y también está el cronograma para presentar investigaciones. Listo, ¿ok? Muchas gracias. En este sentido, la conformación del SEC tiene algunas ventajas y desventajas con la modificación. La ley establece un mínimo de 5 miembros y exigido, como podemos observar, un experto científico en investigación y un representante de la comunidad. El reglamento con la nueva modificación establece que tiene que tener 5 miembros, un experto científico en investigación, un profesional en bioética, 2 profesionales con conocimiento en investigación biomédica y un representante de la comunidad con su respectivo suplente. Nosotros realizamos, como les decía, la conformación del comité en función de la reglamentación anterior que tiene de la ley actual, digamos, del reglamento antes de modificarse, la última modificación, que fue de 4 de marzo del 2016. Tiene ventajas y desventajas esta conformación anterior. ¿Por qué? Porque tenía más miembros obligatorios y tenía
algunos elementos como un profesional en derecho, que es bastante importante dentro del comité. Tenía profesionales en ciencias médicas, que lo consideramos nosotros fundamental también cuando vamos a realizar investigación clínica con seres humanos. Un profesional en ciencias sociales y el representante de la comunidad. Cabe destacar que la elección del representante de la comunidad se llevó a cabo bajo toda la rigurosidad que pedía el reglamento anteriormente, que era bastante complicada y un proceso engorroso, pero muy abierto a la participación de las ONG, por ejemplo. La limitación que tenía esta conformación la tenemos con que son muchos miembros, porque además se pedía un suplente para cada miembro, y eso cuesta mucho conseguirlo. Recordemos, como los compañeros panelistas lo han mencionado, esto generalmente es una función fuera de nuestras responsabilidades laborales, que tenemos que sacar tiempo de donde no hay para dedicarlo. Este tema es fundamental a la hora de reforzar los SEC. Yo me voy a enfocar, las funciones y obligaciones de los SEC están contenidas en la ley en el artículo 48. Son 20 funciones y obligaciones. No la vamos a ver en detalle acá. Quiero enfocarme en algunos elementos, principalmente de las tres primeras, que tienen que ver con criterios y requisitos, rigurosidad científica a la hora de revisar un protocolo y de aplicar el protocolo en el campo, normas éticas, principalmente el derecho, la seguridad, la libertad y la dignidad del participante, y el principio de justicia. Para abordarlo, lo vamos a ver en función de cómo lo vemos en el primer contacto, que es el protocolo. Es decir, cómo revisamos que estas cosas se cumplan dentro de un protocolo de investigación. Primero, recordar un poco ahí los plazos, digamos, a la hora de presentar un protocolo, existen plazos previstos en la ley y dice que es de acuerdo a la reglamentación interna. Sin embargo, en el artículo 73, creo, establece un plazo mínimo en el cual se debe dar respuesta al investigador, que es de un mes calendario. Si en términos generales las sanciones que establece la ley para los miembros de los comités están contenidas en el artículo 74 de la ley y establece, por ejemplo, para el incumplimiento de un proceso como este, una multa de hasta 300 veces el salario base, definiendo salario base en base a la ley de 1992 y actualizada cada año, que para el 2016 es el salario de un oficinista 403,000 colones, que por 30 veces ese salario daría 121 millones. Y ahí concuerdo con don Carlos que nosotros deberíamos tener una póliza para protegernos. En ese sentido, vemos lo delicado y la importancia que le da la ley a los SEC. Continuando con esto, partamos de un proceso de análisis del protocolo dentro del CESI. Lo primero que hacemos es establecer una serie de requisitos antes de ingresar el protocolo al, digamos, la Secretaría Técnica de ingresar el protocolo para revisión del SEC. Y en esto hay una lista de checklist, pero lo principal es que tengan todos los componentes que el área de bioética y el SEC ha establecido para presentar un protocolo a la caja. Lo primero que se observa es que si está completo,
se lleva a revisión al CESI, pero si no está completo, como muy bien lo señalaron, se le debe dar, y se le da, de hecho, soy consciente porque he presentado también protocolos, un acompañamiento constante al investigador para completar la documentación. Y en esto vuelvo a recalcar la importancia de tener una unidad detrás y personas capacitadas en este campo que han trabajado durante años en el proceso de investigación y revisión de protocolos dentro de la institución que está a cargo de la unidad de bioética. Kevin, otra vez, por favor. Quiero presentarle un poco para que observemos esta página. Se puede entrar acá, sendays.sa.cr, y a partir de ahí podemos establecer o podemos encontrar todos los elementos que todos los requisitos que tienen o que se han establecido para presentar un protocolo al SEC. Y aquí hay una lista bastante exhaustiva, pero es bastante importante. Es decir, esta guía ayuda de sobremanera al investigador a completar la documentación, y en ese sentido se ha hecho un trabajo muy amplio. Una vez que, como les dije antes, la Secretaría Técnica establece que está completo, lo ingresa al comité, y entonces sí, el comité lo que hace es revisarlo mediante una sesión específica. Dentro de los elementos fundamentales de esta guía nos encontramos con los que llamamos AP. En el AP1 hay una solicitud donde está la idoneidad del investigador principalmente, y los permisos para poder realizar la investigación dentro de los establecimientos de la institución. Recordemos que para llevarse a cabo una investigación dentro de la caja tiene que pasar por el SEC, en este caso el CESI o los CLOVIS de la institución, aunque lo haya revisado otro SEC a nivel institucional, por ejemplo la universidad o a nivel privado. En ese sentido hay algunos requisitos que cumplir. Por ejemplo, también dentro de la reglamentación interna establecimos que tiene que haber un tutor institucional. Tiene que haber una persona responsable dentro de la institución para garantizar una serie de elementos a lo interno del establecimiento. En ese sentido también se tiene que justificar muy bien la investigación, porque el centro de investigación, o los centros de salud, en este caso los hospitales o las áreas de salud, tienen que dar la venia para llevar a cabo la investigación. Y con eso se cumplirían algunos requisitos y se garantizan algunos elementos dentro de la institución que pueden acarrear algunos costos a lo interno de la institución, ya sea costo de oportunidad de que un médico o un grupo de personas se dediquen a una labor investigativa, o personal de apoyo en cuanto a archivo y otros elementos y otros recursos que están involucrados en el proceso de investigación. Por favor, Kevin, ¿puedes abrir? No, ahí mismo, perdón. El AP2, por favor. Por favor, dale doble clic. Esta es la guía principal para la presentación del protocolo, donde se establecen todos los requerimientos, tanto de bioética como de requisitos científicos para la aprobación del protocolo. Está estructurado en
en una serie de títulos que no los vamos a ver en detalle, pero es una excelente guía para ayudar al investigador. Volvemos a la presentación, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es el proceso para la revisión de un protocolo? El protocolo entra ya con cierto tamiz. La Secretaría Técnica ha revisado la idoneidad del investigador, ha revisado que tengan toda la documentación, que tengan algunos elementos adicionales como consentimiento informado si los hubiera, presupuesto establecido, el cronograma, otros elementos de índole formal para la presentación del protocolo al CESI. El proceso que hacemos entonces, una vez que está eso, entra a revisión y en una sesión se determina si se aprueba, si se difiere o se rechaza. Este proceso, como sabemos, es consensuado mediante todos los miembros presentes en la sesión. Nosotros garantizamos la presencia del miembro de la comunidad como requisito para poder sesionar. Lo establecimos así por la importancia de esa figura dentro del comité y dentro del proceso de investigación, por la visión que mencionaba don Carlos ahora. Si una vez entrado el protocolo no existen cuestiones que corregir o algunas muy pequeñas, lo damos por aprobado y comunicamos al investigador que realice las modificaciones pequeñas que haya que modificar y que se envíe otra vez y puede ser aprobado inmediatamente previa revisión de la Secretaría Técnica. ¿Cuándo se difiere el protocolo? El protocolo se difiere cuando falta algunos elementos o el comité determina que hay incongruencia con algunas cuestiones, ya sea éticas o de calidad del procedimiento investigativo. ¿Qué significa eso? Que nosotros le decimos al investigador, le adjuntamos la revisión del protocolo con todas las observaciones y le decimos las sugerencias que cree el comité para su aprobación. Inmediatamente él las tenga, y eso es importante porque los atrasos que se puedan dar aquí vienen o corren por parte del investigador. Entre más rápido haga las modificaciones, más rápido entrará a revisión. El comité lo vuelve a revisar y si considera que todo está bien, lo aprueba. El rechazo es un elemento muy complicado porque lo que le decimos, tanto para nosotros como para el investigador, encontramos serias deficiencias dentro del protocolo y por lo tanto el comité considera que se tiene que volver a someter ese protocolo, pero para eso nosotros, independientemente de que se haya rechazado, lo revisamos ampliamente y le adjuntamos tanto la votación del comité como la revisión, las recomendaciones para que vuelva a someter ese protocolo al SEC. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener, como decía don Carlos, la labor de darle seguimiento al investigador en ese sentido, darle apoyo. ¿Por qué? Porque muchas veces es por falta de capacitación. La experiencia del comité es que los estudiantes que están realizando algunos trabajos para graduarse o para algún requisito de graduación, tienen muchas deficiencias y los tutores le dan poco apoyo en ese proceso. Muchas veces contamos algunos la historia de que llaman al tutor del proyecto
para que nos explique algunas cosas y el tutor dice que, bueno, en realidad yo les voy a ser sincero, no me he leído este protocolo. Entonces, esos elementos son fundamentales, es decir, es responsabilidad del investigador hacer una buena propuesta de investigación para nosotros facilitar el trabajo a la hora de revisar el protocolo. Elemento fundamental también, no solo la parte de bioética que hemos visto ampliamente aquí, sino la parte de rigurosidad científica. Ese elemento es fundamental. Tiene que haber una adecuada justificación y la investigación tiene que ser pertinente. Tiene que estar respaldada tanto por datos como por bibliografía para justificar ese trabajo, para ver los trabajos previos, reconocer lo que se ha hecho en el tema, como bien decía un panelista en días anteriores, y que la metodología esté respaldada también para el tipo de estudio que se vaya a analizar o se está presentando. Tiene que tener una coherencia entre las preguntas de investigación, los objetivos, la metodología y los resultados esperados. Tiene que haber congruencia en los criterios de inclusión y exclusión. Aquí es un elemento que se tiene que capacitar mucho, ¿verdad? Sobre todo porque de eso depende la selección de la muestra. También se ven involucrados algunos principios éticos como la justicia y otros elementos de calidad del dato. La fuente de datos principales donde se va a tomar la población, la selección de la muestra, que este elemento es fundamental. La selección de la muestra va a garantizar no solo el método, sino el tamaño de la muestra, va a garantizar la calidad de los datos. Y la calidad de los datos va a decir o nos va a ayudar a determinar si esos resultados van a ser válidos, ¿verdad? El otro tema fundamental en ese sentido es la operacionalización de las variables, los instrumentos de recolección de datos. ¿Por qué? Porque los investigadores no tienen claro muchas veces cómo recoger la información para que facilite el análisis y para someterlo a las pruebas estadísticas, en el caso de algunos estudios observacionales y otros tipos de pruebas en los estudios clínicos, la presentación y la recogida de los datos es fundamental. El cronograma de investigación, que generalmente eso es un plan de trabajo, ¿verdad? Y en ese plan de trabajo está involucrado una serie de elementos. El tiempo del investigador principal, los investigadores secundarios, del tutor en el caso de algunas investigaciones que son requisito para graduación. Y entonces en ese sentido están relacionados costos y están relacionados recursos que se tienen que planear adecuadamente. No es simplemente decir en el primer mes se aprueba el protocolo en el SEC, el segundo mes recojo los datos y en el tercero hago el análisis y muestro los resultados. En este sentido, hemos recogido algunos elementos de incumplimientos en la rigurosidad científica en el protocolo que pueden ayudar para mejorar este proceso. Justificación poco detallada, como le decía anteriormente, incongruencia entre la pregunta de investigación, los objetivos y los métodos de análisis y los resultados esperados, incongruencia en los criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, nosotros sabemos que para ciertas patologías, cáncer de mama, generalmente se escogen mujeres entre cierta edad, no excluir aquí poblaciones vulnerables por el simple hecho de excluirlos. Una serie de elementos que están involucrados en los criterios de inclusión y exclusión. Falta de detalle, por ejemplo, en el método de selección de la muestra. Muchas veces el investigador no sabe si tiene que ser una muestra probabilística o no probabilística. Dentro de la probabilística, qué tipo de método utilizar.
no saben tan siquiera la población global a la cual van a llegar los resultados, el tamaño de esa muestra si es suficiente para poder extrapolar los resultados a la población, una serie de elementos fundamentales que hay que tener para garantizar la calidad de la investigación. Este elemento es central porque sin la calidad de los datos, someter a un grupo de pacientes o de participantes al proceso investigativo es menos ético que muchos elementos que incluye el proceso de consentimiento y otros elementos. Es decir, es lo primero que hay que garantizar, y para garantizarlo dentro del protocolo tiene que quedar claro para que eso se siga durante el proceso de investigación. Los otros elementos ya los comenté. La otra parte que quería comentarles entonces es sobre algunos principios bioéticos que nosotros tenemos que cumplir, que están establecidos dentro de la ley como obligaciones del SEC. Quiero comentarles un poco sobre consentimiento informado, seguridad y protección del paciente y justicia. En este proceso, por ejemplo, ya se ha hablado bastante, el doctor Marín y la doctora Orlich han hablado ampliamente sobre el consentimiento informado y específicamente también para poblaciones vulnerables. Nosotros que nos encontramos aquí, lo vamos a ver ahora, muchas falencias. Se hace un protocolo pensando en el investigador y no pensando en el participante que va a estar en la investigación. Considerar las poblaciones vulnerables, como les decía, y todo el proceso de consentimiento, porque incluso dentro del planteamiento del protocolo se tiene que quedar muy claro cuál va a ser ese proceso de toma del consentimiento. Seguridad y protección del participante, principalmente cuando podemos establecer, cuando pueden darse posibles eventos adversos, nosotros tenemos que tener o garantizar que el participante tenga contacto, tenga los datos del investigador, dónde puede ser atendido, cuáles son las garantías, si es un seguro para este caso, o si va a ser atendido en una unidad, por ejemplo, dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuál va a ser la persona de contacto que te va a abrir las puertas para que sea atendido. Y el otro tema que no es menos importante, que es el resguardo de la confidencialidad, que esto muchas veces los investigadores lo toman a la ligera, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con estos elementos durante todo el proceso de investigación. Dentro del formulario del protocolo se tienen que establecer las garantías para guardar la confidencialidad y durante el proceso de reclutamiento y de recogida de los datos. Y esos elementos hemos tenido la experiencia de que no se cumplen, ¿verdad? A la hora de realizar las evaluaciones, se toman a la ligera, se tienen expedientes, nombres de las personas expuestas, algunas veces se filtra esa información incluso a la prensa. Son elementos que tenemos que tener mucho cuidado porque es una garantía que nosotros como investigadores y como SEC tenemos que darle a la persona participante. El otro elemento es de justicia. El principio de justicia es que la distribución de los beneficios y de los riesgos sean equilibrados para todos los participantes. Y en este sentido, los criterios de inclusión y exclusión, como les dije antes, cumple un gran papel.
El otro elemento es que durante el proceso de reclutamiento o toma de la muestra se pueden ver alterados algunos de los derechos de los pacientes. Y en este sentido hay unos elementos que tenemos que garantizar acá. Para terminar, aquí nosotros establecimos un top 10 de incumplimientos en aspectos bioéticos, que los hemos mencionado un poco. Y otro elemento fundamental es que durante la visita en las comunidades se tiene que tener mucho cuidado. Hemos tenido la experiencia, por ejemplo, que los reclutadores van con un carro institucional, ya sea de la Caja Costarricense del Seguro Social, para poner un ejemplo, o de la universidad, van vestidos con gabacha y llegan a una casa en una comunidad y la gente va, de una vez dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Aquí hay algún problema en esta casa? El otro elemento fundamental, para terminar, es el cuidado que hay que tener para las investigaciones biomédicas. Y en este sentido, el consentimiento tiene que ser muy completo, donde se garantice el manejo también de esas muestras biológicas. Y cuando se tienen que trasladar, porque generalmente estas investigaciones tienen copatrocinio externo, el traslado de estas muestras a otros países tienen que garantizar lo que dice la ley. Y todo esto nosotros lo podemos ver dentro del protocolo de investigación. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de revisar un protocolo, porque es la garantía que nosotros como comité le podemos dar tanto al paciente como al investigador para que se empiece una investigación con los métodos adecuados y con los cuidados debidos para garantizar los derechos del paciente y garantizar que esa información sea válida. Muchas gracias.